con esa bienvenida para Gemma. Entonces, sí, pues como mencionaba el doctor Castro, pues la idea era traer a colación este caso que, pues aparte de complejo, pues digamos que le toca a uno un poquito el corazón y dice uno, bueno, ¿qué puede haber hecho diferente? Entonces, de ahí que pues surgiera la idea de hacer pues que es un abordaje de las vasculitis retinianas y unas pautas iniciales de tratamiento. Entonces, para iniciar, voy a empezar con una parte del caso clínico. Este caso clínico inicia o se remonta desde el 2019. Se trata de una paciente femenina que para ese momento tenía 28 años, es docente y pues vive en Cali. Ya consultaba porque veía punticos en los ojos, el cuadro era de mioesopsias bilaterales sin disminución de la agudeza visual, no manifestaba fotopsias, los antecedentes eran negativos, la revisión por sistemas era negativa. De esa fecha, pues no pudimos recolectar los datos correspondientes con la historia clínica, pero pues tenemos o recuperamos estas angiografías del 2019. Entonces, pues acá pues, lo que vemos es una foto a color del ojo izquierdo, una relación básico normal, un disco de bordes regulares, anillo neural sano, los vasos sanos, la mácula pues no parece presentar alteraciones, pero sí empiezan a llamar la atención algunos cambios, como es la presencia de hemorragias intrarretinianas en relación a las arcadas. Cuando pasamos al estudio de angiografía fluoresceínica, pues empezamos a ver que, por ejemplo, en esta zona de acá, en periferia nasal, empezamos con zonas que generan tinción de la pared y adicionalmente fuga asociada. Y esto lo hemos representado también en la periferia temporal con extensas zonas de hipofluorescencia por cierre capilar. Adicionalmente, pues en fases tardías vemos que el disco como tal exuda y tiene fuga asociada, y esto pues se ve representado también con hallazgos similares en el ojo izquierdo, impresionando al principio ser una mayor isquemia del ojo izquierdo. Cuando la vieron en ese momento, y pues para recalcar también que aquí en polo posterior ya veíamos también hiperfluorescencia por tinción de las arcadas principales del polo posterior. El médico que la valoró pues en ese caso consideró que el tratamiento pues era con fotocoagulación láser, y pues abro la charla con esta pregunta. ¿Harían ustedes algo diferente y pues cómo lo abordarían? Entonces, pues para ello, pues diseñamos esta página web que la idea pues es permitir tener la información lo suficientemente sólida como para tener unas bases y dos, brindar pues herramientas estructuradas y sistemáticas en el abordaje de este tipo de pacientes. Para ello, entonces, pues decimos que la vasculitis retinal pues es el compromiso inflamatorio de las paredes y el espacio perivascular de arteriolas, vénulas y capilares de los vasos retinianos, que en grados variables nos va a generar isquemia que puede o no verse representada en la angiografía fluoresceínica. La vasculatura retinal pues tiene la característica distintiva de que es visible directamente y que nos permite observar sus alteraciones de forma directa. Y pues la expresión clínica de la vasculitis va a tener como dos espectros. Uno que es el componente inflamatorio, que lo vamos a ver representado por el envainamiento, que no es otra cosa que infiltrados linfoplasmocitarios perivasculares, de ahí que algunos autores consideren que más que vasculitis tal vez debería llamarse perivasculitis, ya que eso es lo que clínicamente observamos, la presencia de hemorragias, exudación que puede llevar al desarrollo de edema macular, y en el espectro oclusivo pues vamos a ver manchas blanco-algodonosas, zonas de isquemia periférica sobre todo, neovascularización y en algunos casos isquemia macular. De la uveitis, pues recordar que la incidencia aproximada es de 7,19 por 100.000 al año. La vasculitis retiniana aislada va a representar el 2 al 3% de estos casos, y cuando incluimos casos que se atribuyen a otras cosas, pero que como hallazgo asociado presentan vasculitis, representa hasta el 10% de los casos. De manera que los pacientes con uveitis a los que nos enfrentemos, por lo menos el 10% tendrá algún grado de vasculitis asociada. Las etiologías más frecuentes pues dependen de la localización geográfica. Las más frecuentes son la idiopática, que incluye el espectro de la enfermedad de Iris. En segundo lugar, la enfermedad de BC, sarcoidosis, esclerosis múltiple y lupus eritematoso sistémico. Si hiciéramos un estudio en Colombia, probablemente la primera causa sea relacionada con infecciosas, estas encabezadas pues por la toxoplasmosis ocular. Aquí a la derecha, pues en la imagen, pues vemos las características típicas, que son la presencia de un envainamiento vascular, que puede ser, como en este caso, segmentario, o puede ser difuso, acompañado pues de hemorragias intrarretinianas, alteraciones o fluctuación del calibre de los vasos, y muy probablemente zonas de isquemia asociadas, que pues las veríamos más claramente con la angiografía.
cuanto a epidemiología, pues hay pocos estudios, este es uno de ellos, el estudio BASIS, que básicamente en India pues buscaba identificar todas las causas relacionadas con uveitis y ellos hacen una discriminación de la parte de la vasculitis en donde el 52% era relacionado a idiopática. Allá recordemos pues que tiene una incidencia alta y una prevalencia de tuberculosis, por lo que el segundo lugar lo ocupó la relacionada con TB y seguido por enfermedades como obesidad, lupus, síndrome antifosfolípido y de las infecciosas toxoplasmosis y sífilis. En cuanto a la fisiopatología, pues, ¿qué se dice? Que uno básicamente tiene que tener una predisposición genética y que en algunos casos se ha identificado como la presencia de alelos como el HLA-B51 en BC, R15 en pars planitis y A29 en la enfermedad de Behçet, y polimorfismos de moléculas involucradas como la SICAM de superficie endotelial y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto asociado a un desencadenante que puede ser exógeno como antígenos, infecciones, radiación, o endógeno como el antígeno retinal S, las proteínas de unión a interfaz fotorreceptora, las proteínas de choque térmico y los anticuerpos antiendotelio, van a generar una presentación de antígenos a las células con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, como los monocitos o los macrófagos, y esto nos va a llevar a una activación principalmente de lo que son los linfocitos T de la variante CD4, en menor medida los que son gamma delta que se encargan de producir el factor de necrosis tumoral, y todo esto nos lleva a una vía final común de inflamación y daño del tejido y disfunción endotelial, que es lo que últimamente genera la parte oclusiva. Los estadios que podemos encontrar, pues siguen este continuo pues inflamatorio, en donde lo primero será la inflamación, proseguirá generalmente la isquemia, llevando a neovascularización, que puede llevar a hemorragia vítrea, y de ahí las complicaciones, que es la fase final que queremos evitar, que como desprendimientos de retina traccional y linfoma neovascular. Esta es una imagen que me pareció muy bonita de histopatología, ya que pocas veces pues tenemos acceso pues, a especímenes de este tipo de vasculitis, y pues lo que encontraban básicamente es que teníamos el vaso sanguíneo y un infiltrado linfoplasmocitario marcado alrededor, y eso era lo que daba la imagen clínica del envainamiento. Acá pues en la página también encuentran otro tipo de ayudas como imágenes y esquemas y diagramas que les permiten pues también tener una imagen más clara. Ya en cuanto a lo que es las imágenes diagnósticas, pues la primera de ellas, pues la angiografía fluorescénica, va a ser el estudio de elección en este tipo de patología y va a presentar una mayor sensibilidad que el examen clínico. Nos va a permitir evaluar el estado de la barrera hematorretiniana, identificar las zonas de vasculitis activa, zonas de cierre capilar y o la presencia de neovascularización. Dicho esto, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues acá encuentran, digamos, los hallazgos base, pero pues se los voy a ir mostrando acá en las imágenes. Entonces, ¿qué es lo típico? Pues que uno, vamos a tener hiperfluorescencia de la pared de los vasos. Esto se debe a fenómenos uno de fuga y dos de tinción de la pared por alteración de la barrera. Dos, lo otro que podemos ver son zonas de isquemia, entonces se van a ver como zonas hipofluorescentes, secundarias a cierre capilar. Tres, podemos tener en el espectro de la neovascularización, pues la presencia de neovasos, cuya característica pues va a ser la hiperfluorescencia temprana, que de forma tardía aumenta mucho más, como podemos observar acá. Vamos a encontrar también la presencia de fuga del disco que puede estar presente y nos habla pues de un compromiso mayor. Recordar que en la medida que el compromiso de la vasculitis sea más posterior, pues va a repercutir y es un factor pronóstico desfavorable para el paciente. Acá pues en la página encuentran las imágenes, acá pues digamos que de forma interactiva encuentran el desplegable con los hallazgos. Esta pues para mostrar lo que es una isquemia macular con el aumento del área vascular foveal, y la imagen típica pues de un edema macular cistoide en patrón petaloide en fase tardía. Se describen patrones dependiendo del compromiso principal, si es venoso, arterial o mixto. En este último estudio que encontré, pues el patrón principal era relacionado al compromiso tanto arterial como venoso, y pues lo encabezaba lo que era la toxoplasmosis, enfermedades como el IRBAN que veremos a continuación, Crohn y granulomatosis con poliangiitis. El venoso, pues es, digamos que inespecífico, pero cuando tenemos un compromiso arterial, que es el menos frecuente, el mensaje clave es que siempre hay que pensar en una vasculitis sistémica puntualmente. Lupus, poliarteritis nodosa, crioglobulinemias y o granulomatosis con poliangitis eosinofílica, siendo menos frecuente esta. La enfermedad que característicamente genera compromiso arterial, pues es la enfermedad de Susac,
y en el espectro de las infecciosas, la necrosis retinal aguda y la sífilis. Una pregunta que le puede surgir a uno, pues es, ¿tomo entonces una angiografía convencional o de campo amplio? Y hay estudios que pues revisan esto y la respuesta definitivamente es de campo amplio. Esto porque nos permite ver más o menos 200 grados comparados con los 30 grados convencionales. Nos permite un análisis sincrónico de la retina en la misma fase. Es útil en pupilas pequeñas, pues sobre todo frecuente en pacientes con uveitis. Tiene una mayor sensibilidad para la detección de la actividad, siendo este, pues digamos que el gold estándar, con una sensibilidad del 100% en lo que clínicamente se aprecia, comparado con el 59% de la angiografía convencional en un estudio que incluyó a 106 pacientes. Y lo importante de esto es que impacta en las decisiones. De los pacientes con vasculitis, un tercio requirió un tratamiento adicional después de realizada la angiografía y las dos terceras partes de estos que requirieron cambio fueron solamente detectables en la angiografía de campo amplio. Aquí vemos pues la imagen del campo amplio de la angiografía y pues las imágenes típicas tomadas del ETRS. Entonces vemos como en la primera imagen pues se nos pasa la parte de la tinción periférica y la vasculitis periférica, acá las imágenes de cierre capilar y acá un paciente pues tratado con fotocoagulación láter pero que presenta una neovascularización en su periferia. A uno pues ahí encuentran el desplegable. La segunda pues de las imágenes diagnósticas pues será el OCT. Esta tendrá un papel más relacionado a la vigilancia de complicaciones y pues se han detectado algunos biomarcadores de actividad como la presencia del grosor retiniano perivascular para el monitoreo de la enfermedad. Entonces, como compromiso directo de la enfermedad, ¿qué es lo que podemos ver? Entonces, pues este es un OCT en un corte más o menos en la arcada temporal inferior, en donde pues vemos uno, dilatación de vasos, dos, presencia de material hiperreflectivo del lumen, tres, engrosamiento de la pared y una pared hiperreflectiva del vaso, cuatro, focos hiperreflectivos en el vítreo adyacente, pacientes con vitreitis, aumento del espesor retinal perivascular, que ya les hablo un poco de eso, y aumento del espesor macular central, no necesariamente en un rango de intervención como edema macular o edético, pero sí como un predictor en el largo plazo de signo de actividad. Este fue un estudio que me pareció curioso, pues es una forma de monitoreo no invasivo de la actividad de la vasculitis. Este es un paciente con enfermedad de Behçet, en la cual pues hacen una imagen por reconstrucción, incluyendo nervio óptico, las arcadas y la fobia, y evalúan el grosor retiniano perivascular más o menos a 3000 micras del centro del nervio óptico y lo comparan al momento de la presentación y 6 meses luego del uso de esteroides. Esto lo hacen con varios casos, más o menos 10, y lo que se evidencia pues es una disminución de este grosor en relación al vaso. Si se fijan acá pues está el vaso y es más fácilmente evidenciable por la sombra óptica posterior que genera. Como compromiso secundario, y es lo que debemos vigilar principalmente, pues es la presencia o desarrollo de edema macular, evaluar la integridad de la elipsoides y la presencia o no de membranas epirretinianas que puedan estar afectando el desenlace visual. Del grosor coroideo, pues nos ha servido para ver que pues, son hallazgos variables y que dependen. Si se trata, por ejemplo, de una coriocapilaritis como Behçet, pues va a generar engrosamiento, pero en patologías como ese, que son netamente retinianas, pues no generan modificaciones del grosor. El OCTA actualmente, pues en esta patología tiene un papel limitado dado el campo pequeño, la baja sensibilidad y que no nos permite evaluar la barrera hematorretiniana. ¿Qué se ha visto? Que la sensibilidad para detectar actividad pues es cercana al 0%, es menos sensible para identificar cierre capilar comparado con la fluorangiografía con una sensibilidad del 15 al 24%, y nos ha servido es para estudiar la parte coroidea en donde vemos que pues predominantemente no existe un compromiso. En cuanto a las etiologías, pues la charla va enfocada sobre todo a las vasculitis no infecciosas. Solamente voy a mencionar superficialmente. La idea pues es que tengan acceso a la página y puedan, digamos, revisarla en detalle. Trae información pues que puede ser útil en cuanto a los diferenciales, los diagnósticos y las recomendaciones de tratamiento. Y, por ejemplo, tenemos la tuberculosis, pues nos habla que la frecuencia más, la presentación más frecuente es por uveitis posterior, sus diferentes formas de presentación como lo son el tuberculoma, como vemos en esta imagen, las coroiditis multifocales, y acá pues si me creen se ve una imagen elevada de un tuberculoma también, la vasculitis y la coroiditis serpiginosa light, que pues recordemos la distinguimos de la
Y autoinmune, pues por la uno, porque esta es multifocal, 2, puede tener compromiso periférico, 3, la presencia de vitreitis y el grupo etario. Tienen también ayudas como como la parte de criterios diagnósticos pues, de algunas entidades como son del SON, que le permiten a uno pues ver si es compatible o no el diagnóstico que uno está pensando. Cuanto a sífilis, pues una infección por espiroquetas, 5% tienen compromiso ocular. El espectro de manifestaciones pues es muy amplio y pues de ahí que lo llamen la gran imitadora. Compromiso primario es raro, pues tanto conjuntival como palpebral. Y lo típico pues son estos tipos de patrones, como lo son la retinitis placoide posterior aguda, que vemos esta lesión en placa en el polo posterior y comprometiendo en torno al nervio óptico. Esta que pues, es la retinitis puntata interna, que es un poco pues, de retinitis con algo de vasculitis. Y acá unos depósitos y acúmulos prerretinianos que pues, típicamente o característicamente son migratorios. Acá pues para mostrar que en la imagen a color pues podemos ver acá una, pues, un envainamiento segmentario y por acá otro poco, pero que cuando lo vemos en la geografía, pues es mucho más notorio. ¿Verdad? Pues acá da algunas pautas de tratamiento, alternativas en caso pues, de alergia a la penicilina, y nos recuerda pues que la coinfección con el sistema nervioso central puede ser hasta del 30%, y algunas pautas de seguimiento, que es por lo menos la disminución de los títulos 4 veces el valor en el margen de un año aproximadamente. ¿Y eso qué quiere decir? Escoger el título y dividirlo en 4, ese será nuestro objetivo, o la disminución de dos diluciones. Una dilución de 1 en 64 sería la mitad, es decir, de 1 en 32, y la segunda dilución pues sería en 1 en 16. Nuevamente, pues los criterios que nos pueden ayudar ahí, pero básicamente es la identificación de infección por treponema. Nos recuerda otras consideraciones, otras causas. Nos pone algunas pues, palabras clave, como lo son la presencia de vasculitis y necrosis en el caso de las etiologías virales. Mm, Nos muestra, pues, o nos resalta, digamos, las características típicas. En esto, pues, a destacar. La infección más frecuente es por herpes zóster. La mayoría de veces es unilateral y inmunocompetente, y que el problema pues casi siempre va a ser la parte de complicaciones en el largo plazo, ya que tiene una alta incidencia de desprendimiento de retina. Nos da algunas pautas generales del tratamiento, el mantenimiento, por cuánto hacerlo. Nos recomienda pues la parte antivirales intravítreos, pues que actualmente recomienda la Academia Americana de Oftalmología, y en donde el Foscarnet es el que más evidencia tiene en disminuir el riesgo de desprendimiento. Nos habla un poco pues de la fotocoagulación láser, que tiende a disminuir el riesgo de desprendimiento como uso profiláctico, pero no significativo, y estudios con vitrectomía profiláctica que disminuyen el riesgo, pero que pues, se ha asociado con peores desenlaces visuales, que no es claro si es porque tenía una severidad mayor al ingreso o derivado del procedimiento quirúrgico, complicaciones por la patología inflamatoria. Pues la imagen típica, una periarteritis con zonas de necrosis periférica, que como característica típica pues van a ser periféricas, dos, circunferenciales y cuya progresión es centrípeta, es decir, hacia el centro. Algunos artículos, pues, para el que se encuentre interesado y quiera revisar algo adicional, las características clínicas y de diagnóstico. Otras como citomegalovirus, pues nos recuerda pues, que en un VIH con CD4 en hora 50 pues es altamente probable que la vitritis será escasa en casos de inmunosupresión adquirida. Y pues los patrones que pueden ser fulminantes, que es la típica retinopatía en pizza, granular, perivascular. Nuevamente, pues el desprendimiento de retina puede estar presente. Y cuando se inicia la terapia antirretroviral, pues el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune o iris nos da algunas pautas de tratamiento, nos dice, ok, el ganciclovir, el valganciclovir son equivalentes, nos da las dosis, cuándo considerar intravítreos y cuándo suspender, que esto solo lo haremos una vez los CD4 estén por encima de 100, de 3 a 6 meses. Algunas imágenes, la retinopatía en pizza, el patrón granular y pues la angeitis en rama escarchada, que es también muy típica. Infecciones fúngicas como la candidiasis, vemos pues las imágenes típicas. Nos recuerda las etiologías, que el 9% de los pacientes con candidemia tendrán corioretinitis y un 1,6% endoftalmitis. Nos habla pues de diferentes esquemas de tratamiento, las biodisponibilidades que existen, que será excelente para el fluconazol,
y cuándo considerar pues la parte de terapia intravítrea o vitrectomía. Acá pues la típica imagen, recordar que son lesiones cremosas, tal vez es la característica distintiva, múltiples que comprometen principalmente el polo posterior, y cuando ya hay compromiso del vitro pues hablamos de que ya se trata de una endoftalmitis por cándida. Ya en lo que nos atañe, pues que son las no infecciosas, pues tendremos las que son con compromiso sistémico y el compromiso ocular aislado. Entonces, TBC, pues es la típica enfermedad de la ruta de seda. La edad de presentación es entre los 20 y 40. En general, los pacientes con vasculitis son jóvenes. Vamos a ver que cuando tienen una edad un poco mayor, pues hay que pensar principalmente en sarcoidosis. Nos recuerda pues los otros criterios mayores que deben tener. Entonces, ¿cómo son esas úlceras? Y, pues, es algo que tal vez se pregunta uno, pues cualquier juego o cualquier úlcera apta, etcétera, ¿cuenta como úlcera oral para veces? La respuesta es no. Típicamente tiene que ser dolorosa, múltiples y recurrentes. El patrón habitual de las úlceras es que presenta úlceras cada 5 a 10 días o inclusive mensualmente, sagrado, de manera que es algo muy distintivo y que pues cualquier paciente lo va a notar. Las úlceras genitales y en piel a resaltar pues el eritema nodoso y lo que se llama la pseudofoliculitis. ¿Eso qué es? Básicamente que por reacción al trauma van a producir foliculitis con la presencia de pústulas. Y esto se puede desencadenar con lo que se denomina el test de Patergia, que es básicamente realizar múltiples funciones con aguja y se evalúa a las 48 horas. Esto se hace generalmente en el antebrazo y es positivo con el desarrollo de una pústula mayor a 2 milímetros. También pues tendrá compromiso en sistema nervioso central y en el ojo lo que vamos a ver pues es una panuveitis con mayor frecuencia, uveitis posteriores, la triada típica que es de vitreitis, infiltrados retinales superficiales y vasculitis oclusiva. Ya vamos a ver unas fotos. Acá pues los diagnósticos, como los diferentes esquemas que hay, y este pues que es el que más se usa, que es del Grupo Internacional de Estudio de la Enfermedad de BC, lo de las úlceras genitales, la inflamación ocular, las lesiones en piel y el test de Patergia, el que recomienda el SON. Y pues de tratamiento solo voy a decir pues, que es tal vez la única enfermedad en donde los biológicos se aquí consideran a la fecha equivalentes de primera línea, algunas sugerencias pues de tratamiento, y ahorita hablamos un poco de eso, y las imágenes. Entonces acá a destacar y para tener siempre presente que oclusiones vasculares inflamatorias generalmente, como podemos, si se fijan acá en la imagen, ocurren antes de un cruce, es decir, no es directamente mecánico relacionado con un cruce como es la típica hipertensión, sino que es uno en pacientes jóvenes y dos, pues en sitios en donde pues, el factor mecánico se ve involucrado, pero no es el principal. Entonces, cuando no se ha relacionado a un cruce, hay que pensar que pues, tiene alto riesgo de ser de origen inflamatorio y estos son los infiltrados que describen en BZ. En sarcoidosis, pues es la primera que uno tiene que pensar en un paciente por encima de los 60 años que desarrolle vasculitis, porque pues es, digamos, si bien no es su pico, sí es muy prevalente en este grupo etario. La mayoría pues será bilateral y pues es una de las enfermedades granulomatosas a nivel ocular. La presentación más frecuente es con uveitis anterior, pero le sigue la panuveitis y la uveitis posterior. 37% tendrá compromiso perivascular y lo típico es que comprometa, uno, las venas, dos, que el compromiso sea segmentario, como podemos ver acá en la imagen, y lo otro es que genera una imagen de exudación marcada, por lo que se ha denominado en gotas de cera de vela. Entonces es como ese chorreado que se ve acá, que no es otra cosa que pues una exudación marcada en las zonas de compromiso. No olvidar pues que puede generar granulomas y pues los criterios que se deben seguir son los revisados del workshop, del International Workshop on Ocular Sarcoidosis, que básicamente nos busca esto, una uveitis granulomatosa y la presencia de o lesiones corioretinales, vasculitis segmentaria o nódulos del nervio óptico. El lupus, recordemos, pues fue la que les mencioné, esta ocurre un poco a edades más tempranas, es mucho más frecuente en mujeres y pues la linfofisiopatología involucra el depósito de inmunocomplejos con liberación de citoquinas inflamatorias y el 40% puede tener un síndrome de antifosfolipida asociado, por lo que pueden generar oclusiones. Acá encuentran pues el desglosable con las manifestaciones sistémicas más frecuentes y lo típico a nivel ocular, pues como ya les mencioné, es la ausencia de uveitis, dos, que el principal compromiso
que es a nivel de la parte capilar, y ya cuando compromete vasos grandes, arterial. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Es lo que se denomina una retinopatía pseudo-Bucher, que es esto que vemos acá. Entonces, acá lo que vemos pues son unas lesiones blanco-algodonosas que se localizan entre los vasos y que como característica distintiva respetan la parte de los bordes de los vasos. Y eso es lo que se ha denominado el Bucher-Flecken. Entonces, esta imagen es muy típica. Y acá, pues, para destacar únicamente de los criterios actuales para el diagnóstico de lupus, es que el criterio de entrada es tener unos ANAS iguales o superiores a 1 en 80. Y pues de manera que si los ANAS son negativos, no lo clasifique como un lupus, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de pronto de entrada de pedir C4, C3, ¿sí? Anti-DNA o anti-SMIC, sino hace uno los ANAS y de acuerdo al título, mira si esta es una posibilidad diagnóstica. ¿Qué sí se recomienda en vasculitis? Descartar síndrome antifosfolípido. Entonces es importante pedir los anticuerpos anticardiolipina, anti-beta 2 glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Cuando clínicamente y pues con paraclínicos completamos 10 puntos, hablamos de lupus. De esclerosis múltiple, pues es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central, más frecuentemente también en mujeres y frecuentemente a nivel ocular, pues nos va a generar una uveitis intermedia con periflebitis periférica que puede ser oclusiva. Los criterios a utilizar pues son los de McDonald, revisados del 2017, que involucran pues la diseminación en tiempo y espacio y lesiones compatibles. Acá pues para mirar este que es una secuencia de T2 en FLER, la típica lesión hiperintensa de dedos de Dodson ahí en la localización pericallicial y periventricular, y en este pues la lesión típica es mielinizante como que se ve hiperintensa en T2, acá unas zonas de flebitis segmentaria en la periferia. Este que les había mencionado anteriormente, pues que la característica típica de la enfermedad de Susak, pues es la triada de microangiopatía que compromete cerebro, retina y cóclea. Entonces, en pacientes con vasculitis es muy importante evaluar también la parte de hipoacusia, ¿sí? Porque sobre todo que estamos en un rango etario en el que uno no esperaría una hipoacusia. Esta patología pues se asocia con anticuerpos antiendotelio y la triada típica, como mencionábamos, va a generar a nivel ocular oclusiones de rama arterial. ¿Qué característica tiene? Que tienden a ser múltiples, recurrentes, y se ha descrito asociado pues estas placas blanco-amarillentas que se denominan placas de gas. La hipoacusia, como le mencioné, pues es más para la baja frecuencia y es importante tenerlo presente, esto, que es una secuencia T1, ¿sí? Y vemos esta lesión hiperintensa. Entonces también pueden generar lesiones a nivel del cuerpo calloso, pero son hiperintensas en T1. Las desmielinizantes son hiperintensas en T2 o en flebo. Y la vasculitis ANCA se describe como una causa, pero realmente es muy rara, pero pues la incluyo pues como por hacer el abordaje completo, ¿sí? Pero no hay mucho que decir frente a este aspecto, ya que es poco frecuente como causa de vasculitis. Y ya por último tenemos las que son con compromiso ocular aislado. Dentro de ellas la encabeza pues la vasculitis retiniana idiopática, como en otras vasculitis, desafortunadamente la causa más frecuente es la idiopática. Podrá ser oclusiva o no y pues es un diagnóstico de exclusión una vez se ha descartado otras causas. La enfermedad de ILS, que es una vasculitis retiniana oclusiva, típicamente en hombres de los 20 y los 30 años, es más frecuente en India, y esto porque se asocia con hipersensibilidad a la tuberculoproteína, es decir, no es como tal que involucre una infección directa por tuberculosis, ya que incluso han hecho PCR y secuenciación a nivel de vitro en estos pacientes y membranas epirretinianas, y lo que se encuentra es DNA y proteínas, pero no como tal bacilos activos. Esto pues va a generar un aumento de los monocitos CD16 y estos van a ser los encargados de la producción de TNF-alfa. Esto es un proyecto relativamente reciente y explica pues parte de la respuesta a terapia en estos pacientes. Curiosamente, a pesar de que se describen aumentos de la producción del factor de necrosis tumoral alfa, a la fecha no, con pacientes que tengan diagnóstico como tal de ILS, no he visto, digamos, estudios que usen anti-TNF-alfa. Y pues el otro espectro que puede generar es la parte de neovascularización, que puede estar hasta presente en el 50% de los pacientes por producción de VEGF. El TNF-alfa induce la producción de metaloproteinasas que favorecen la neovascularización
y se ha visto una disregulación a la baja del factor de crecimiento derivado del EPR. ¿Qué pasa? Que actualmente cada vez se entiende un poco más la fisiopatología de esta enfermedad y pues lo que dicen algunos autores es que probablemente, y lo que creo yo también es que esta forma, digamos, de describirla probablemente desaparezca y pasemos a dos grupos categóricos, que son la vasculitis retiniana por hipersensibilidad a la tuberculoproteína, que es aquella en la que identificamos un PPD o una hija positiva, y la vasculitis en ausencia pues, de otras manifestaciones de segmento posterior que sugieran ya un compromiso directo por tuberculosis. Y la vasculitis retiniana idiopática oclusiva. Entonces, probablemente esta se va a desglosar en estas dos en un futuro, digamos que para permitir un abordaje más estandarizado y pues evaluar los desenlaces de tratamiento como dos grupos diferentes. Los hallazgos clínicos pues más frecuentes, esto es lo típico, entonces vemos múltiples eventos oclusivos, hiperivasculitis severa de predominio periférico, con zonas de cierre capilar y de forma bien frecuente la presencia de neovasos como lo apreciamos aquí en esta angiografía fluorescénica. Algunos autores pues plantean clasificaciones que no son otra cosa que pues digamos que el mismo recorrido de la fisiopatología, inflamación, oclusión, neovascularización y complicaciones. Del tratamiento que se ha visto, pues que estos pacientes mejoran con el tratamiento de la TB latente en los que son positivos para PPD. El uso de corticoides pues está indicado y para las partes de isquemia y neovascularización, pues la fotocoagulación láser. Algo que encontré llamativo es que hay pacientes en donde a pesar de la panfotocoagulación persisten con una actividad neovascular severa. En estos pacientes pues los manejan con tratamientos de rescate de anti-VEGF y manejan esquemas pues de tratar de extender o pues digamos de esquemas fijos mensuales. La hemorragia vítrea pues se puede manejar de forma expectante, algo que es típico de esta enfermedad son las hemorragias vítreas recurrentes y en el largo plazo podrán generar desprendimientos de retina traccionales o mixtos, pues querían manejo con vitrectomía, siendo pues un reto terapéutico bien importante. El IRBAN, que es un acrónimo para pues, decir vasculitis retinal idiopática, aneurismas y neuroretinitis. Este probablemente también cambie de nombre, ya que pues esa neuroretinitis lo que se ha visto realmente es que corresponde con aneurismas a nivel del nervio óptico y exudan, pero no es como tal o no es realmente una inflamación directa del nervio óptico. Es una enfermedad pues rara, ocurre en 30, más o menos a los 30 años, es más frecuentemente bilateral, y la triada típica pues es la parte de los macroaneurismas que casi siempre están presentes, la mayoría tendrá más de 5 macroaneurismas y se localizan principalmente en el disco y en las divisiones o en las bifurcaciones vasculares, la vasculitis retiniana y la neuroretinitis, que pues ya hicimos la aclaración, y corresponde pues con una exudación profusa de estos macroaneurismas. Entonces es una causa importante a considerar de macroaneurismas, aparte del adquirido relacionado con hipertensión y el de sarcoidosis. Entonces acá pues en la imagen se ven pues los hallazgos típicos, si me creen, acá a nivel del disco se ve esta pues protrusión sacular que corresponde con un macroaneurisma del disco, la marca de exudación y pues que cuando compromete el edema del disco con formación de estrella macular, pues de ahí que se mencione que es una neuroretinitis. Algunos criterios que se establecen, pues realmente es que cumpla pues con la triada, la vasculitis, los macroaneurismas y la neuroretinitis. Y otras imágenes típicas, acá para destacar pues la angiografía, esta es una fase arteriovenosa temprana, entonces acá para ver las múltiples lesiones saculares que podemos ver en los diferentes vasos, ¿sí? Y que corresponden no con otra cosa que con los macroaneurismas. Y en fases tardías, pues uno, la parte de la estrella macular con exudación macular, la fuga del disco y la tinción de las paredes. Entonces, esta es una imagen muy típica de Iván. Aunque el tratamiento, pues no existe consenso para esta en particular, pero las pautas son las mismas que mencionaremos a continuación. Algunos, pues, artículos, metaanálisis sobre esta enfermedad. Y de coriocapilaritis, pues ya tenemos una página, entonces pues la idea es que le damos ahí al link y acá nos manda pues a otro tema también larguito, pero bien interesante, ¿sí? Que, pues ya discutimos previamente. Las pautas de tratamiento, entonces, esto aplica para la mayoría, si no todas, las vasculitis no infecciosas. ¿Qué queremos? Suprimir la inflamación, prevenir la recurrencia, manejar la isquemia y prevenir las complicaciones.
La información, digamos que es escasa cuando vemos las enfermedades de forma individual, pero, y pues porque es algo raro, no es frecuente. Si la uveitis en la población general no es frecuente, pues la vasculitis es menos frecuente. De manera que es difícil, pues, digamos, realizar una estandarización para el tratamiento, protocolos o estudios clínicos de alta calidad. Y la mayoría de la información, pues, proviene de enfermedades, pues, puntuales como la enfermedad de BC. En cuanto a las medidas nutricionales y el estilo de vida, que es importante, uno, suspender el hábito tabáquico. Se ha visto que esto empeora los cuadros de vasculitis. Dos, cada vez cobra un papel más importante la parte de la vitamina D, ya que se ha visto pues, que tiene una asociación con aumento o exacerbación de fenómenos inflamatorios oculares en insuficiencia. Entonces aquí la guía pues nos da algunas pautas, entonces cuánto es lo normal, cuánto es el requisito diario y pues las recomendaciones. Entonces en pacientes que tengan concentraciones por debajo de esto, es decir, insuficiencia o deficiencia, pues se puede asociar una terapia con vitamina D3, 1000 unidades diarias y pues no, pues más o menos las 50 cápsulas están en 53.000 pesos y se hace un control a los 3 meses de la terapia para ver pues, que esté dentro de los niveles. Lo otro, los corticoides, la respuesta de cuándo, si es periférico, si es posterior, etcétera, la respuesta a lo que encontré básicamente es siempre. Los corticoides son casi que la única medida que disminuye el riesgo de pérdida visual en el largo plazo con un hazard ratio de 0,36 y un intervalo de confianza pues adecuado, es decir, nos disminuye más o menos el 60% la probabilidad de perder más de 2 líneas. Y pues como les mencionaba, independiente de la localización, bien sea periférica, media periferia, posterior, y sobre todo importante cuando son vasculitis oclusiva, porque son las que mayor riesgo tienen de pérdida visual. Esto soportado pues en este estudio puntualmente, que fue el más grande que encontré, más o menos unos 150 pacientes, y veían las asociaciones con el desenlace clínico. Los pacientes que recibían esteroide, prednisolona en este esquema, pues tenían una menor pérdida, menor riesgo de pérdida visual. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo la inicio? Entonces, pues lo que se recomienda más o menos es una dosis de 1 miligramo kilo día y esta terapia se mantiene más o menos por 4 a 6 semanas y posteriormente se inicia un destete si ha habido mejoría. Si vemos que no hay mejoría, pues hay que escalonar la terapia, ya hablaremos de qué, pero en los casos en los que responde, que es más o menos el 70%, podemos proceder a un destete progresivo, ¿no? Que puede ser este es un esquema propuesto, ¿no? Hay múltiples esquemas, hay esquemas rápidos, más lentos, etcétera, pero este pues no se asocia, digamos, con insuficiencia suprarrenal ni nada de eso, me parece bastante seguro. Entonces se descienden 10 miligramos semanales hasta los 20 miligramos, luego 5 miligramos semanales hasta los 10 y luego cada 2 a 3 semanas se retiran 5 miligramos hasta suspender. Lo ideal es mantener menos de 10 y el riesgo en casos de recaída, pues algunas estrategias son aumentar el esteroide 20 miligramos o eh, subir la dosis a 0,5 miligramos por kilo día. Está la opción también de inyección intravítrea o subtenon, que se puede considerar en casos unilaterales, que tengan contraindicación para el uso sistémico y que no haya mejoría con el esteroide oral. Entonces es siempre importante evaluar este tipo de pacientes, saber que ha habido respuesta. De los inmunomoduladores, el metrotexate, pues tiene la hidrocolato reductasa y la ICAR transformilasa, que todo en conjunto pues induce, uno, apoptosis y dos, disminución de la respuesta inmune, principalmente los linfocitos T. Aquí subrayo el precio porque realmente es la terapia más económica y pues, que como veremos a continuación, pues tiene equivalencia al compararlo con los otros modificadores de enfermedad antirreumática. La postología habitual es de 12,5 a 15, es decir, más o menos 5 a 6 tabletas a la semana. Siempre acompañarlo de ácido fólico en suplencia de 1 miligramo al día. Y lo que se ve en algunos estudios es que la tasa de resolución es cercana al 50-55% y de estabilidad más o menos el 70%. El inicio de la respuesta es más o menos a las 4 semanas, pero recordemos que puede tardar hasta 3 meses. Uno de los miedos que tal vez uno tiene y que pues, me dio la tarea de averiguar a raíz de la charla previa pues, con los reumatólogos es pues cómo lo vigilo, ¿sí? Porque uno dice lo inicio, pero entonces, ¿cómo lo mantengo? ¿Es seguro? ¿No es seguro? La respuesta es que es seguro. En el seguimiento, la mayoría de pacientes no requieren suspender la dosis. Solo un 5%, por ejemplo, presenta mielosupresión. En caso de presentarla por debajo de estos valores, pues se suspende hasta que normalice el hemograma y se puede reiniciar. O sea, no es una contraindicación para no reiniciarlo, pero si reinicia, por ejemplo, a la mitad de la dosis.
Si se me suben las transaminasas, ¿qué hago? Pues esto es directamente relacionado con la dosis. La puedo bajar, entonces si estoy en 12,5, la bajo a 10 y voy mirando. Y si definitivamente ya tengo que destetarlo a un nivel más inferior a la dosis terapéutica que venía manejando el paciente, pues lo puedo cambiar. Entonces hay estudios que muestran que a lo largo del tiempo los pacientes que responden pues logran una estabilidad de la enfermedad marcada. Respuestas a metrotexate en diferentes enfermedades, inclusive se plantea su uso intravitro en casos pues, refractarios. De la ciclosporina, pues es un inhibidor de la calcineurina en conjunto con la ciclofilina, que esto a la larga lo que disminuye es la producción de interleuquina 2 a nivel genómico, y la dosis habituales de 5 miligramos kilo día, con un mantenimiento de 3 miligramos kilo día. La acción es rápida, entonces cuando uno quiere una acción de inicio rápida, pues la ciclosporina pues es la primera opción. Y esta terapia de 5 miligramos kilo día se mantiene por el primer mes y luego se va disminuyendo a 0,5 hasta la dosis de mantenimiento. La estabilidad o la cura, pues más o menos en el 48% y una tasa de estabilidad un poco más alta, de manera que en conjunto se acerca casi al 80%. Aquí a vigilar de forma mensual la función renal. Entonces acá tenemos algunas pautas, 2 veces el primer mes, 2 veces el primer mes y luego mensualmente. Acá para mostrar pues la disminución de las recaídas, de la satioprina, pues se metaboliza en 6-mercaptopurina y esto bloquea pues vías, digamos que antiapoptóticas e inhibe la producción de purinas. También pues es una opción económica, la dosis es de 1,5 a 3 al día y pues logra una mejoría también del 56% con una tasa de estabilidad un poco más alta que el metrotexate, pero pues en casos de estabilidad hoy en día se prefiere escalar la terapia. La vigilancia pues debe ser mensual con hemograma, función hepática y pues la mitad puede requerir suspensión, es decir, cerca del 7% por transaminitis. Algo que algunos clínicos sugieren hoy en día es medir niveles de teoprina metiltransferasa, que eso es una enzima que degrada la 6-mercaptopurina y que en caso de que esté baja, pues hace que se aumenten los niveles en sangre y pueda ser más tóxico. Acá pues la vía, que es un poquito más compleja, pero eso es como el resumen. Y este es un cuadro muy bonito que nos resume, digamos, la efectividad en vasculitis retiniana de pues, los de uso más frecuente, que son la ciatoprina, la ciclosporina y el metrotexate. Para llamar, digamos, la atención, los cursos de ciclofosfamida no muestran que haya un aumento, digamos, de la tasa de efectividad y sí son mucho más citotóxicos. De estos, pues vemos que si nos vamos a los valores netos, pues casi que la satioprina es la que pues, con mayor frecuencia logra un control o mantenimiento de la enfermedad, y los biológicos, pues que son el futuro de la terapia, pero pues que a la larga, a la fecha, pues todavía no hay estudios, digamos, a largo plazo. A destacar tal vez el infliximab, que es el que más estudios tiene en vasculitis retiniana. Los esquemas son múltiples, la dosis es de 5 miligramos kilo cada 2 horas, en 2 horas, perdón. ¿Y qué desventaja tiene? Que toca administrarla intravenosa, entonces limita mucho al paciente pues para el seguimiento, porque después es cada 2 semanas al principio y luego cada 8 semanas. Algunos datos, pues que digamos que la terapia con infliximab en BC logra, comparado con la terapia convencional, una menor tasa de recurrencia, 1,2 a los 2 años versus 6 recaídas en 2 años, y pues se asocia con mejores desenlaces visuales, de ahí que pues lo recomienden como terapia de primera línea incluso en BC, el actuar del, del infliximab es incluso más rápido que los cursos de metilprednisolona. En la primera semana estos pacientes mejoran un montón. Y el adalimumab, que es el que tiene autorización FDA, también se ha usado y pues mejora, pues tiene mejores desenlaces de agudeza visual, menor recurrencia y mejoría de la fuga, pero nuevamente toda la evidencia es sobre todo en BZ. Acá pues esto es una tabla que por tiempo no toco, pero pues básicamente les resumen todos los biológicos que hay a la fecha, las dosis, las consideraciones que hay, ¿sí? Y los targets específicos que tienen. Y pues les coloqué este desplegable que es básicamente el resumen de lo que es la terapia. Uno, la primera línea siempre es el manejo con corticoides y se debe usar siempre. ¿Sí? Dos, los inmunomoduladores tradicionales o modificadores de enfermedad sintéticos, pues controlan alrededor del 50% de los casos y otro 25% lo mantiene como estable. No existe uno que sea superior y pues nos da aquí arriba, pues encuentran las pautas para vigilar los efectos adversos. Entonces ustedes entran a la página, miran la parte de tratamiento y ustedes dicen, bueno, quiero empezarle a este paciente esta terapia y ahí les dice cada cuánto hacer los controles, pues digamos, de los efectos adversos y qué solicitar. Y los biológicos, pues son la tercera línea de manejo y se entra en enfermedad de BC.
¿no? Dicho todo esto, entonces, toda esta charla se traduce en esto, que pues he tratado de hacerlo lo más resumido posible porque como verán, pues es bastante extenso. Entonces, lo primero en el abordaje es descarte de causas infecciosas, ¿sí? Entonces, uno, solicite estos paraclínicos para descartar sífilis, solicite estos paraclínicos para descartar tuberculosis, descarte que su paciente no tenga zonas de necrosis retinal, descarte que no tenga focos de coriorretinitis o cicatrices coriorretinales sugestivas de toxo, ¿cierto? Vea que su paciente no sea críticamente enfermo y que no tenga candidemia, ¿cierto? Solicite una serología para VIH. Una vez haya descartado esto, pues digamos que es una forma, digamos, razonablemente buena de descartar causas infecciosas, pues descarte accesorizaciones sistémicas. Entonces acá lo que le pongo es, ¿qué paraclínicos pido? Entonces, pues tener unos paraclínicos de base y que me sirvan para descartar algunas enfermedades. Entonces, un hemograma, ¿qué le quiero ver? Pues que no tenga anemia, o sea, que no sea una drepanocitosis. Dos, puedo tener linfopenia en lupus. Puedo tener linfopenia también en sarcoidosis, trombocitopenia y reacciones leucemoides, que se ha descrito que la leucemia puede generar, por ejemplo, una angitis de rama escarchada asociada, la función renal, que puede estar, por ejemplo, alterada en la parte de enfermedades como las vasculitis ANCA, igual que pues con proteinuria y cilindros activos, y que nos permite las transaminasas. Todo esto nos permite pues tener una línea de base para considerar tratamiento inmunosupresor, ya que más o menos un tercio de los pacientes requerirán esto, la vitamina D, la PCR y BCG como marcadores de inflamación sistémica. Y para cada patología nos dice qué es lo que toca preguntar. Entonces, un paciente, quiero descartarle BC, pregúntele por úlceras orales, que es un criterio sine qua non. ¿Tiene úlceras genitales o tiene pseudofoliculitis? Mírele las piernas. De la sarcoidosis, mire si tiene síntomas respiratorios. Pida ECA, lisosima, calcio sérico, radiografía de tórax. De lupus, pues indague artralgia, fotosensibilidad, alopecia, Raynaud, fiebre, úlceras o antecedente de serositis. Siempre pida los ANAS, ¿sí? Y solo si estos salen positivos, mayor o igual a 1,80, pídale ENAS, anti-DNA, C3 y C4, las anticardiolipinas, las beta-glicoproteínas. En esclerosis múltiple solo pida resonancia si tiene síntomas neurológicos. En SUSAC, para descartar SUSAC, pues se evalúa hipoacusia, cefalea y pues a consideración suya la solicitud de ANCAS. Al final encuentra pues un resumen de lo que debe pedir. Considere vasculitis oculares aisladas, entonces pues tiene lesiones coroideas blanco-cremosas y escasa inflamación, pues piense de pronto una coriocapilaritis. Tiene la PP positiva con una vasculitis oclusiva, piense que puede ser por hipersensibilidad a la tuberculoproteína. Y si veo macroaneurismas y exudación del disco, pues me voy más por un IRBAN. Descarte las complicaciones relacionadas, entonces pídale una angiografía, pídale un OCT para evaluar cierre, neovascularización, isquemia macular, y aplique las pautas generales de tratamiento, pues que son las que vimos. Entonces, el esteroide, los modificadores de enfermedad, ¿cuándo? Cuando haya enfermedad sistémica, recurrencia con el destete o mejoría parcial con el esteroide, coloca las opciones. Y para biológicos, pues siempre apoyarse en un colega reumatólogo, pero importante siempre descartar muy bien tuberculosis, hepatitis B y C. En isquemia, fotocoagulación láser dirigida por angiografía y en neovascularización, que se recomienda panfoto. En casos, como les expliqué, de persistencia, considerar el uso de antiangiogénicos en el esquema de tratar y extender o esquema fijos. Listo. Del seguimiento, pues acá nos dice, valórelo 2 veces el primer mes para ver la tolerancia a los medicamentos, luego mensual, la guía de solicitud de angiografías, que sería inicial, luego a los 3 meses o al primer mes se utiliza biológicos o ciclosporina, y luego el tercer mes cada 6 meses. A pesar de todo lo que hagamos, más o menos un tercio tendrá una huesa final menor a 20,200 y por ello pues quiero terminar de contarles en qué terminó el caso. Entonces, 2019, espero pues que basado en lo que vimos, pues la respuesta acá, ¿haría usted algo diferente? Pues ojalá sea así. En este caso, pues desafortunadamente no fue así. Continuó pues un manejo expectante. Aquí las angiografías de 2020, que lo que nos muestran pues son las huellas de láser, un mayor compromiso acá de fuga alrededor del disco, ya se ve mucha más fuga de los vasos. Para el 2020 pues no fue iniciada ninguna terapia adicional. En 2021 ya la paciente consultó por disminución de la agudeza visual, presentó una hemorragia vítrea con neovascularización de ambos ojos.
Acá cada vez vemos que la inflamación, la fuga en el disco, la tensión de los vasos es mayor, se ven muchas más zonas de isquemia. En 2022, la hemorragia vítrea progresó, la llevaron a vitrectomía, resangró al mes, volvieron a dejarla en vigilancia, no mejoró. En marzo presentó hemorragia vítrea ya del ojo contralateral, empezaron pues inyecciones de antiangiogénico en ambos ojos. Solo hasta abril de 2022, es decir, más o menos 3 años después del inicio de los síntomas, recibe por primera vez pues 5 pulsos de ciclofosfamida y por persistencia pues de la hemorragia requirió nuevas inyecciones, otra cirugía en el ojo derecho y finalmente en 2023, en marzo, más o menos 4 años y medio después del inicio de la enfermedad, se decide empezar metrotexate semanal y prednisolona en dosis de 10 miligramos. Para este momento la paciente ya tenía una huesa visual de movimiento de manos, 50 dedos. En mayo desarrolló un glaucoma neovascular en el ojo derecho y es hasta junio que pues consulta con nosotros, ya para ese momento con una huesa visual de 20/300 en su ojo derecho y 20/100 en el ojo izquierdo. Vemos cómo pues digamos que pues lo que pienso yo siempre es que pues podría ser yo, ¿no? O sea, es una paciente muy joven que ya tiene este fondo pues con una atenuación vascular severísima, extensas huellas de láser. Vemos acá en esta imagen pues múltiples eventos oclusivos, tanto venosos como arteriales, una extensa zonas de cierre capilar, una fuga del disco tremenda y el otro ojo pues muy similar. Vean que incluso ya las arcadas nasales ni se ven. ¿Sí? Fuga del disco, desarrollo edema macular, la trataron pues con unos Urdex y pues finalmente pues tuve la oportunidad pues como cosa llamativa de verla faltando pues o sea como coincidencia en las semanas que vine pues volvió. La vimos con el doctor Castro, pues finalmente siguieron la recomendación que habíamos dado pues del inicio de uno, del inmunomodulador, del esteroide, y dos, le empezaron el adalimumab. Y con adalimumab, pues a pesar de que ya la paciente actualmente está muy comprometida, pues digamos que en el análisis progresivo de las angiografías, esto fue en septiembre versus febrero. Actualmente no lleva ni 3 meses, creo, con el adalimumab. Y pues vemos, voy a hacer énfasis en esta foto, vean la tinción, pues, la alteración de la barrera alrededor de las colaterales que se forman y vean cómo pues acá ya hay una disminución marcada, ya por primera vez podemos ver digamos las colaterales que desarrolló con menor tinción, acá no vemos pues tinción de las arcadas y en el otro ojito pues va también mejorando, entonces vemos una mayor nitidez de las colaterales, disminución de la fuga que puede persistir hasta un año después del tratamiento. Actualmente pues mantiene su visión y pues está en seguimiento. Pero entonces los mensajes finales pues es que en vasculitis pues no solo ver el fenómeno isquémico sino también el inflamatorio porque pues veamos que puede conllevar digamos repercusiones importantes para el paciente y que tal vez eso puede ser la diferencia en el desenlace del paciente, ¿no? Pues que casos complejos como este pues requieren análisis, toman tiempo y pues, o sea, toman tiempo, son varias horas, estuvimos revisando esa historia varias horas, la consulta con ella pues no baja de 1 hora y pues necesitan que uno se comprometa y se apropie del caso con el paciente. La importancia de la comunicación interdisciplinaria, ¿no? Porque es que uno a veces dice, no sé qué más le puedo hacer al ojo, pero pues vean, existen opciones de terapia sistémica que no necesariamente tenemos que manejarlas todas, pero sí pues tener una buena relación pues con los colegas, con los reumatólogos y pues reconocer que pues, si ya uno ve que no está mejorando, pues hombre, solicite ayuda, investigue, lea, aprenda, sí, hágalo pues vamos con la finalidad pues de ser mejor profesional y pues sobre todo ayudar al paciente. Y listo, pues esto era lo que les traía para el día de hoy. La página pues les voy a dejar el link en el chat para que la puedan revisar. Sí, la página queda linkeada en Retina Cali, que pues algunos de ustedes saben que allí estamos construyendo pues una serie de enlaces que llevan a ayudarle al médico
a estudiar más eficientemente. Este trabajo que ha hecho Rafael, pues es excelente. Es una revisión pues muy completa y muy detallada de vasculitis. Son muchas horas de estudio. Si ustedes se ponen a tratar de estudiar el tema, pues se van a gastar muchas horas y al haberlo convertido en una página web que va a ser fácilmente encontrable, fácilmente consultable, pues ustedes van a tener una ayuda muy grande en caso de tener una paciente con vasculitis, en donde ojalá no se repita esta historia tan triste, ¿no? Y donde hay unos conceptos básicos en los que ha insistido mucho Rafael. Si uno ve un proceso inflamatorio, pues lo primero es descartar las infecciosas, pero descartar las infecciosas, pues tienen que tratar el proceso inflamatorio, no es cuestión de hacer y hacer y hacer láser y la paciente empeorando y empeorando y empeorando y finalmente está prácticamente ciega, una paciente joven, activa, profesora, sumamente educada y se pasa 3 años en manos de oftalmología eh, y finalmente queda prácticamente ciega, sin recibir en el largo tiempo de seguimiento, pues un tratamiento adecuado. Esta contribución que ha hecho Rafael es excepcional. Nosotros movimos el horario eh, para que pudiéramos ver las presentaciones del Bascom Palmer, porque son muy buenas, de muy buena calidad. Pero después de esto, yo dije que el Bascom Palmer debería estar viendo esta presentación. ¿No? Sobre todo porque se está cumpliendo pues un sueño que yo he tenido desde hace mucho, que se va armando un libro, pero es un libro, miren ustedes que es un libro vivo, porque es un libro que está constantemente alimentándose y además actualizándose. Quienes, no sé si Rafael está consciente de eso, pero quienes se meten a hacer una página se comprometen por el resto de vida a mantenerla, ¿sí? A seguir estudiando el tema, actualizarla, a ponerle más cosas. Y entonces de esa manera que la información esté siempre al día y actualizada, distinto a un libro, ¿sí? Un libro se siente un editor, convoca a unos personajes, escriben lo que saben en ese momento y 2 años después, cuando ya está todo desactualizado, sale a la luz pública y es un pedazo de un bloque que está por allá guardado en alguna biblioteca y que hay que gastar un mundo de tiempo para ir a leerlo. En cambio, la idea de todo esto que estamos haciendo es que tenga una versión, y Rafael mostró la versión rápida, de rápida consulta que lo orienta, pero que usted pueda conectar a profundizar en el tema cuando necesite. Entonces, poco a poco, y espero que esto siga y siga el entusiasmo. Vamos construyendo el libro vivo de Retina con los aportes de todos. Tenemos un sitio central en donde están enlazados, que es otra cosa que es importante que entiendan. Alguna vez en un congreso de Acoret me dijeron, no, pero es que este website suyo. Y yo digo, pues es que en el momento en que uno hace un website, no es de uno, es público, es de todo el mundo. Y todo el mundo puede contribuir. Todo el que quiera estudiar y seguir esta metodología puede contribuir y lo único que hacemos es enlazarlo, coordinar y que la información funcione. Te quería preguntar una cosa, Rafael, pues que entre otras ha desarrollado muy bien y entendido muy bien mm, toda la tecnología pues de Google Sites para hacer excelente el website. Esto que pones en varias páginas de HHS Public Access, ¿es un enlace a el artículo? Esa es la idea, pues no tuve, digamos, por ahorita por cosa de tiempo no alcancé como a vincularlo, pero la idea es que esos artículos los voten directamente, pues ahí miramos si de pronto al SciHub directamente para que les guste el artículo listo, o a la página directamente donde se consigue, pues precisamente para eso, para que sea fácil la búsqueda también de artículos, ¿no? Fíjense que esa es otra cosa, pues otra gran ventaja de esta metodología. Usted pone en un libro al final las referencias
Y si usted quiere ver un detalle, pues, pucha, tiene que ir, buscar la referencia. Tal. En cambio aquí, con este aporte que está haciendo Rafael, pues usted estaría a un clic de poderse leer la referencia. Obviamente que tenemos todavía la limitación de los permisos y los pagos y todas estas carajadas que se han inventado. Y en la medida en que toque, pues nos toca hacerlo así, pero si los artículos son de libre acceso, pues se pueden referenciar y se pueden citar. Bueno, no sé si haya mm, alguna pregunta. Pues yo creo que tiene que haber muchas, pero ahí en el website las contestan casi todas, ¿no? Sí, esa es la idea. Obviamente pues es algo muy extenso y no ¿Algún pretende comentario? uno Sí, yo lo darle voy a más. conectar, Rafael, con otras cosas que hemos hecho de vasculitis, digamos, otras guías y otras cosas entonces, como integrarlo. Ahora me voy a poner en ese oficio, pues me ha parecido magnífico el esfuerzo que has hecho. Pues, gracias. No hay más comentarios o preguntas. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir y aprovechen.